Hola de nuevo. En este vídeo vamos a tratar las semejanzas entre el lenguaje gramatical y el lenguaje musical, cómo los ritmos y sonidos varían dependiendo del idioma. Trataremos posteriormente la relación que existe entre el oído y la voz según Tomatis, Suzuki, Peploe, Kodali, qué elementos condicionan el aprendizaje de la música y finalizaremos explorando algunos tests y técnicas de medición del oído y de la capacidad auditiva. Comenzamos. La música es tan maravilloso. En el desarrollo y aprendizaje del lenguaje gramatical y musical, escuchar es fundamental. Antes de balbucear o expresar sus primeras palabras, el niño o niña ya ha entrenado su oído para enfocarse en los sonidos del idioma de sus padres y escuchar las estructuras del lenguaje que le permiten asimilar y memorizar las palabras que reproducirá imitando el idioma. En primer lugar, escuchándose a sí mismo, repitiendo sonidos, fonemas y después palabras para encontrar la manera adecuada de emitirlos y usarlos para comunicarse. Este ejercicio es el punto de partida para la adquisición del lenguaje oral, que debe de estar bien establecido para cuando comienza con el lenguaje escrito. A cada región del planeta, a cada país, le corresponden diversos tipos de audición. Cada nación escucha de forma muy distinta. Hablar una lengua es, pues, adaptar la propia escucha a las frecuencias acústicas de dicha lengua, a sus ritmos e inflexiones. Cada lengua usa una determinada banda de frecuencias sonoras. Si con el oído se escucha correctamente, mejoramos de forma instantánea e inconsciente la emisión vocal. Escuchamos mejor y hablamos mejor. El oído humano puede captar una amplia gama de frecuencias, 16 a 16.000 hercios, y percibir una infinidad de ritmos, pero al cabo de los años nuestro oído se contenta con ser eficaz en las frecuencias y ritmos propios de nuestra lengua materna. Este tema relativo a la gama de frecuencias que puede percibir el oído humano se desarrolla más ampliamente en el vídeo número 21 titulado La transmisión del sonido, el oído humano y su desarrollo, la audición humana, si queréis profundizar más sobre este contenido. Lenguaje y música. ¿Qué analogías podemos encontrar entre el lenguaje verbal y el aprendizaje musical? La música se percibe mediante la duración, es decir, a través del tiempo. Comparte esta característica con el lenguaje corriente. El ritmo y la inflexión correctos en el lenguaje incide en la organización del lenguaje. La música se organiza como el lenguaje, por sucesiones de sonidos rítmicos. La música y el lenguaje tienen en común, pues, el ritmo y la melodía, pero solo la música utiliza la simultaneidad de timbres y sonidos, la armonía. Para profundizar en los componentes de la música, os remito al vídeo número 3 titulado Componentes de la música. Ambos lenguajes, la música y el lenguaje gramatical, se basan en la audición, pero también en la observación, la experimentación, la imitación y también en la comunicación. Esta comparación entre los elementos gramaticales y musicales también se trató en el vídeo número 9 titulado El lenguaje musical y lenguaje hablado o escrito, el ritmo y las palabras. Si os interesa, os aconsejo que lo veáis. Entre los 4 y 5 años se comienza el aprendizaje de la lectoescritura partiendo de las palabras que el niño conoce. Es necesario seguir un proceso similar al de la adquisición del lenguaje musical. Las principales características de la música, especialmente el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo, se encuentran en el lenguaje oral. Por eso, la música prepara el oído, la voz y el cuerpo del niño o niña a escuchar, integrar y emitir sonidos del lenguaje. Además, la música puede ser considerada como un lenguaje prelingüístico, ya que tiene casi todas las características del lenguaje oral, excepto su valor semántico.
El oído y la voz. Tomatis fundamentó su método de escucha musical en 3 leyes. La voz contiene únicamente los sonidos que el oído capta. Si se le da al oído la posibilidad de escuchar correctamente, se mejora instantánea e inconscientemente la emisión vocal. Es posible transformar la fonación por una estimulación auditiva sostenida durante un cierto tiempo. Es difícil hablar sobre el oído sin hablar sobre la voz. Tomatis presentó en 1953 un informe explicando que durante el acto de cantar el oído recoge una parte de los sonidos producidos para asegurar su control. Por lo tanto, el oído es un regulador. Los niños con voces graves y apagadas frecuentemente tienen problemas de aprendizaje y sufren de problemas de escucha. Una voz grave indica un mal análisis de los armónicos agudos y una mala lateralización del oído izquierdo. Al mejorar su habilidad de escucha y al establecer el dominio del oído derecho, el niño o niña, mediante su voz, empezará a contener un rango rico de armónicos y se hará más preciso en responder. Además, muchos problemas de afinación se derivan de una mala audición. Aptitudes y habilidades musicales. Muchas capacidades perceptivas necesarias para asimilar la música se desarrollan espontáneamente a lo largo de los 10 primeros años de vida y su desarrollo requiere el estímulo de una formación musical. La habilidad musical se desarrolla a partir de unas características básicas heredadas comunes a la gran mayoría de la población. El proceso de la habilidad musical está relacionado con 1. Experiencias musicales en la infancia. 2. Niveles altos de prácticas. 3. Nivel alto de apoyo familiar. 4. Profesores en los primeros años que dieron clases divertidas. 5. Oportunidad de experimentar profundas respuestas emocionales a la música. Desde 1945, el Dr. Suzuki ha dicho que la música no es un don innato, sino que se puede desarrollar hasta un nivel muy alto en el niño o niña con un entorno adecuado, y Suzuki lo llama la educación del talento. Teplov, psicólogo soviético que estudió los problemas de las diferencias y talentos individuales innatos, resume una lista de aptitudes musicales básicas. Reproducción de la altura de los sonidos. Aptitud para reproducir de memoria la altura de un sonido, oído absoluto. Aptitud para reproducir un sonido respetando la entonación mientras está resonando. 2. Reproducción de las relaciones entre alturas de sonidos, intervalos. 3. Reproducción de las relaciones del tiempo entre dos sonidos, aptitud rítmica, subdividida en aptitud para respetar la igualdad de duración de las unidades de medida musical, sentido del tiempo, y aptitud para reproducir las duraciones relacionadas con las unidades de tiempo, o sea, fórmulas rítmicas. También la aptitud para la unificación de diversos segmentos de tiempo en un único grupo rítmico, esto es, frases rítmicas. Reproducción de diferentes grados de intensidad del sonido. 5. Reproducción de timbres. 6. Comprensión y reproducción de la melodía. 7. Reproducción de las voces de acompañamiento. 8. Comprensión y reproducción de obras musicales. 9. La memoria musical, distinguiendo la memoria de la altura, acordes, ritmos, melodías, etc. Zoltán Kodály, compositor y pedagogo húngaro, dijo que un buen músico es el que tiene estas 4 cualidades fundamentales. 1. Un oído entrenado. 2. Una mente entrenada. 3. Una sensibilidad entrenada. 4. Unas manos entrenadas. Estas 4 cualidades necesitan desarrollarse simultáneamente y mantener un constante equilibrio. El desarrollo de las 2 primeras, oído e inteligencia, se logra por medio del solfeo, ahora llamado lenguaje musical, complementado con la armonía y la forma musical. El oído como habilidad musical. El oído musical es considerado una destreza importante por todos los pedagogos,
para el futuro músico profesional y para el estudiante, ya que la música es un arte basado en la escucha, que precisa un desarrollo especializado. Existe un reconocimiento primario de las propiedades acústicas de cada nota, como el tono, la duración, el timbre y la intensidad. Un siguiente paso sería la integración, procesando las relaciones tonales, la discriminación del lugar de cada nota en la escala, de la melodía, de la armonía, las notas simultáneas y del ritmo, secuencia temporal de las notas. Algunos autores han clasificado a las personas dependiendo de sus capacidades musicales relacionadas con el oído y los dividen en 4 categorías. Primero, personas musicales sin conocimientos musicales teóricos ni instrumentales. Segundo, músicos profesionales pero sin conocimientos musicales teóricos ni de la notación musical. Se llaman músicos de oído. Tercero, músicos amateurs con conocimientos musicales teóricos e instrumentales y músicos profesionales cualificados. Cuarto, músicos con ausencia de musicalidad, que no son capaces de reproducir correctamente, silbando ni cantando, una canción. Etapas del desarrollo del oído musical. Tomatis confirmó que el feto oye y escucha la voz de la madre. Después de todo, el oído es el primer órgano funcional cuando el feto tiene 4 meses y medio. Henry Truby observa que un feto de 6 meses mueve su cuerpo al ritmo del habla de la madre. La voz de la madre prepara al niño para adquirir el lenguaje después de nacer. La escucha se inicia en el útero. A los 38 días de gestación, el embrión ya tiene formados 2 de los 3 huesecillos del oído medio y los pabellones de las orejas se continúan formando. Al tercer mes de gestación comienza el desarrollo del oído interno y su maduración prosigue hasta el 6º mes. En un primer momento del desarrollo, la percepción del sonido es fácil y global. Esta percepción va evolucionando. La voz de la madre, conducida por la columna, se oye mejor en el coxis y el feto suele apoyar la cabeza contra la pared posterior en busca de esa vibración. Cuando oye esa voz familiar, responde a ella, se mueve y su corazón late más deprisa, expresando su emoción. La apreciación por los sonidos y melodías empieza incluso antes de nacer. Aunque los sonidos que escucha el bebé no están muy claros, sí está prestando atención. Los estudios muestran que los infantes son tranquilizados por canciones de cuna que escucharon en el útero. Los latidos de sus corazones disminuyen cuando oyen sus canciones favoritas. El sonido favorito del bebé son los ricos tonos de la voz humana. También percibirá sus sonidos específicos y patrones, recordará melodías y detectará los cambios del tempo y del ritmo. El oído del recién nacido se desarrolla progresivamente a través de la maduración de su sistema nervioso. La atracción que ejerce la música en el niño es inmediata y directa. Su respuesta a ella es espontánea desde la infancia en adelante. Durante los primeros tiempos de la infancia, la atracción principal está en el agradable sonido de la madre que canta, en los sonajeros, en el tañido de la campana y también en el sonido de los instrumentos musicales como el violín o el piano. Después, el elemento rítmico de la música provoca en el niño o niña respuestas corporales entre el movimiento corporal indistinto y una identificación del movimiento con el pulso de la música. Más tarde, percibe el elemento melódico. Cuando una melodía ha sido oída previamente, se reconocerá después. A medida que se acrecienta la experiencia, se perciben y recuerdan más melodías con acentuada claridad de detalle, aumentando la extensión de estos fragmentos hasta recordar la totalidad de la melodía y cantarla exactamente igual. La distinción entre diferentes sonidos del tono se desarrolla en muy temprana edad. Sisor sostiene que es un talento innato. Bueno, en definitiva, las 3 aptitudes musicales básicas son la memoria tonal,
la memoria rítmica y la discriminación del tono. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la psicometría. Vamos a decir qué es. La psicometría es la rama de la psicología experimental que se encarga de medir y cuantificar los procesos psicológicos y las capacidades cognitivas. Las aptitudes musicales sobre bases científicas comenzaron en el primer cuarto del siglo XX. Se midieron variables como la percepción del tono o la altura de sonidos, la intensidad o fuerza, el tiempo o duración, el ritmo y la memoria tonal. Todos ellos aspectos no vinculados con el deleite musical, ni con el agrado de la música, ni tampoco con habilidades motoras requeridas para la interpretación instrumental. Se idearon test o pruebas para diagnosticar las aptitudes musicales desde 1915 hasta nuestros días. Bueno, ahora citaremos los principales autores de test o de medidas de aptitudes musicales más destacados. Scissor creó el primer test musical llamado Scissor Measure of Musical Talent, medidas de las aptitudes musicales, y mide la capacidad para determinar el tono, grave o agudo, el volumen, fuerte o débil, tiempo o duración, largo o corto, y timbre, si es igual o diferente en instrumentos o en armónicos. Este test puede aplicarse desde los 9 años en adelante y fue usado en las escuelas, institutos y centros de estudios musicales. Test de Wing, 1939-1961. Fue utilizado en Inglaterra. Se determinan cuántos tonos hay en un acorde dado entre 1 y 4. También los sujetos escuchan 2 melodías e indican si son la misma o distintas en términos de acento rítmico, armonía, volumen y fraseo. Se les pide a los sujetos que juzguen si estas parejas son iguales o diferentes, y si son diferentes, cuál es el miembro mejor de la pareja. Test de Gaston. Consiste en escuchar un tono simple seguido de un acorde, indicando si el tono pertenece al acorde. Escuchar una melodía comparándola a una notación impresa e indicando si es la misma o diferente en los tonos o en el ritmo. Escuchar una melodía incompleta e indicar si el tono final debe ir arriba o abajo. Escuchar fragmentos repetidos de 2 a 6 veces y determinar si las repeticiones sucesivas son las mismas o diferentes en tonos o ritmos. Test de aptitud musical de Drake. Se pide a los sujetos escuchar golpes de un metrónomo con una voz que simultáneamente cuenta los golpes secos. Cuando los golpes cesan, el sujeto va contando en la misma proporción hasta que se le dice que pare e indique el número de contabilizaciones hechas. En el subtest de memoria musical, el sujeto oye una melodía seguida de 2 a 7 melodías comparativas y tiene que indicar si la última es igual o diferente por periodos de ritmo, tonalidad o tonos individuales. Bueno, en esta imagen vemos diferentes tipos de test, las habilidades que miden, la edad y el tiempo de aplicación de cada uno de ellos. Test Perfil de Aptitud Musical de Gordon. Su test, llamado Perfil de la Aptitud Musical, es aplicado en Estados Unidos. Gordon hace escuchar a sus sujetos 2 melodías, la segunda de las cuales contiene tonos de adornos, y les pide determinar si la segunda melodía sería la misma que la primera si los tonos añadidos fueran eliminados. Subtests adicionales requieren determinar si 2 melodías son la misma o diferente en tempo y medida, y si una es mejor que la otra por fraseo, equilibrio y estilo. Test de Caldwell. Contiene secciones de discriminación tonal, discriminación de intervalos, acordes, medida y modo, mayor, menor. También mide el reconocimiento del instrumento, la tonalidad, etc. Test de Bentley, llamado medida de las habilidades musicales, fue aplicado más extensamente en Gran Bretaña. En este test se pide a los sujetos que determinen cuántos tonos había en un acorde, 2, 3 o 4, y si las 2 melodías eran la misma o distintas.
En el último caso, ¿qué tono había cambiado? Otro apartado de este test pide la diferenciación tonal, indicando de 2 tonos si el segundo es más agudo o grave que el primero. La memoria tonal se evalúa indicando si la segunda de 2 melodías es igual que la primera o no es igual. Para la memoria rítmica pide que se indique si el segundo de 2 modelos rítmicos es el mismo que el primero. De lo contrario, hay que decir qué pulsación ha sido cambiada. El test está pensado para niños de 7 años en adelante. Bentley descubrió que la mayoría de los niños pueden distinguir a los 7 años diferencias hasta de 1/4 de tono y alrededor de la mitad de los de 11 años y la mayoría de los de 12 años pueden diferenciar octavos de tono. No obstante, en los test aplicados, los semitonos eran más difíciles de apreciar que los tonos completos. Desde el punto de vista pedagógico, el intervalo de tercera menor es el más utilizado por los niños más pequeños en sus improvisaciones y canciones espontáneas, y es el que obtiene más respuestas correctas. Muchos procedimientos didáctico-musicales utilizan este intervalo como iniciación a la melodía. Las conclusiones a las que llegó Bentley son las siguientes. 1. La memoria rítmica se desarrolla antes que la memoria tonal. Analizar acordes se desarrolla más lentamente que el resto por su grado de complejidad. 2. No hay diferencia significativa entre los sexos en las aptitudes musicales. 3. Las aptitudes musicales en la niñez se vinculan muy poco con la inteligencia. 4. Las aptitudes musicales se acrecientan con el aumento de la edad cronológica durante toda la niñez, pero el incremento anual es muy pequeño. 5. En todos los niveles de edad se ha comprobado un ámbito muy amplio de las aptitudes musicales. 6. En la discriminación del tono, la mayoría de los niños y niñas pueden discernir diferencias de 1/4 de tono a los 7 años. Y la mitad de los niños de 10-11 años y la mayoría de los de 12 años y mayores pueden discriminar octavos de tono. 7. La discriminación del tono es más exacta en los sonidos cercanos a la mitad del registro vocal que en los sonidos de los extremos del registro vocal. 8. En la memoria tonal, la última nota de cada serie es la más fácil de recordar. 9. La aptitud para analizar acordes es débil en niños menores de 11 años de edad, pero hay niños más pequeños con aptitudes superiores de los del grupo de su edad. Los semitonos es lo más difícil de distinguir, siendo más fáciles de distinguir las terceras y las quintas. Escuchemos un ejemplo de cada uno de ellos. Vamos a escuchar terceras, quintas y semitonos. Primero, intervalos de tercera, después de quinta y finalmente semitonos. Vamos a poner ejemplos de intervalos de tercera. Vamos a poner ejemplos de intervalos de quinta. Vamos a ver ejemplos de semitonos. La discriminación tonal mejora conforme avanza la edad infantil. Se produce una considerable mejora en los test entre las edades de 7 y 14 años. Bueno, ahora voy a citar un breve documento en PDF que se puede descargar para que lo veáis con más detalle, titulado La habilidad musical, evaluación, instrumentos de medida, cuyos autores son Francisco Quintana Guerra, María del Carmen Mato Carrodeguas
y Francisco Robaina 2011, en el cual se citan con más detalle los test de habilidades musicales más significativos. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Me remito también a otro documento en PDF titulado 6 pruebas que miden las habilidades musicales, cuya autora es Mar Galera Núñez de la Universidad de Sevilla, escrito en el año 2014. Bueno, como conclusión, en este vídeo hemos hablado sobre el paralelismo entre el lenguaje musical y el lenguaje verbal. Hemos visto la relación estrecha que existe entre el oído y la voz, así como la escucha musical como eje de medición de las aptitudes y habilidades musicales. Esto se concretiza en una ciencia llamada psicometría, que es una rama de la psicología que se encarga de analizar diferentes sistemas de medición o test, citando algunos como Scissor, Wing, Gaston, Drake, Gordon, Caldwell y Bentley, entre otros. Bueno, espero que este vídeo haya sido de tu interés. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda que la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Muchas gracias.